Catarina estaba de pie en medio del salón, observando las caras triunfantes de su marido y su suegra. Tomás estaba sentado en el sofá, recostado como si ya estuviera celebrando una victoria, mientras que su madre, doña Teresa, se paseaba por la habitación, lanzando periódicamente miradas llenas de desprecio a su nuera. «Bueno, Catarinita», dijo la suegra, arrastrando las palabras y poniendo un énfasis especial en el diminutivo, «¿quizás quieras confesar tú misma dónde ha ido a parar el dinero?» Catarina guardó silencio, comprendiendo perfectamente lo que estaba sucediendo, pues en los últimos 6 meses había sentido cómo la soga se cerraba alrededor de ella. Tomás se había vuelto frío y distante, y las visitas de su suegra se habían vuelto insoportablemente frecuentes. Hola, amigos. Antes de continuar con nuestra historia, por favor escriban en los comentarios desde qué lugar nos están siguiendo para conocer mejor a nuestra audiencia. Disfruten del relato. Doña Teresa prácticamente se había instalado en su casa, ocupando la habitación de invitados y comportándose como si fuera la dueña legítima. 2 días atrás, Catarina había escuchado accidentalmente su conversación en la cocina. La puerta estaba entreabierta y se quedó helada en el pasillo cuando le llegaron las palabras de su marido. «Mamá, no estoy seguro de que esto sea lo correcto. Tomás, cariño». La voz de doña Teresa era dulce como la miel. «¿Entiendes que ella no es para ti? Lo dije desde el principio. Y ahora tienes la oportunidad de arreglarlo todo. Margarida te espera. Te ha amado desde la universidad. Tiene una familia decente, dinero, contactos, mientras que esta es una palurda». Catarina apretó los puños al oír palurda, pues doña Teresa nunca le había perdonado su origen humilde, a pesar de que Catarina se había graduado en la universidad con honores y trabajaba como contable jefe en una empresa sólida. «Pero no podemos simplemente divorciarnos», murmuró Tomás. «El piso está a su nombre. Exigirá una compensación. Precisamente por eso lo prepararemos todo para que se vaya sin nada. ¿Confías en mí?» Hubo una pausa, y luego Catarina escuchó un tranquilo confío. En ese momento, su mundo se puso patas arriba. La persona con la que había vivido 5 años, a quien había entregado los mejores años de su vida, planeaba tranquilamente su destrucción, y todo por Margarida, esa compañera de universidad que siempre estaba en el horizonte, llamando en festivos, encontrándose casualmente en los centros comerciales. Pero Catarina no era de las que se rinden sin luchar. Había crecido en una familia modesta, se había abierto camino sola, y estaba acostumbrada a confiar solo en sí misma, y si ellos habían decidido jugar sucio, ella les mostraría quién era la verdadera maestra. Al día siguiente, Catarina pidió el día libre en el trabajo, sabiendo que Tomás estaría en la oficina hasta la tarde, y su suegra iría a reunirse con sus amigas, ya que doña Teresa no se saltaba sus reuniones semanales. Catarina tenía varias horas y comenzó instalando cámaras ocultas en el piso. Dispositivos diminutos, casi imperceptibles, que colocó en el salón, el dormitorio y el pasillo, camuflando una cámara especialmente bien en el dormitorio, apuntándola directamente a la cómoda donde guardaba sus objetos personales. Luego, Catarina abrió la caja fuerte que estaba en el armario. Tomás pensaba que ella no sabía el código, pero Catarina lo había averiguado. La fecha de nacimiento de doña Teresa, ¿cómo no? Dentro había documentos del piso, joyas y 2 sobres con efectivo. Catarina fotografió todo el contenido, capturando con especial cuidado los números de serie de los billetes en los sobres. Después hizo algo más. Tomó uno de los sobres, que contenía exactamente 2 millones, lo contó 2 veces y lo llevó al banco, donde depositó el dinero en una cuenta a su nombre, pidiendo que le dieran un recibo detallado con los números de serie de los billetes. El empleado del banco se sorprendió por tal petición, pero la cumplió, y Catarina también insistió en que todo quedara registrado en las cámaras del banco con la hora y fecha exactas. Al regresar a casa, colocó en la caja fuerte un sobre vacío, idéntico al que había tomado, sabiendo que Tomás y doña Teresa difícilmente verificarían el contenido todos los días. Y hoy por la mañana, cuando Catarina salió de la ducha, vio cómo su suegra salía del dormitorio que compartía con Tomás. La cara de doña Teresa expresaba un triunfo mal disimulado. «Buenos días, doña Teresa», saludó Catarina tranquilamente. «Buenos», respondió secamente la otra, y pasó de largo. Catarina entró en el dormitorio y vio que el cajón superior de la cómoda estaba ligeramente entreabierto.
Lo abrió completamente y vio un sobre metido descuidadamente debajo de su ropa interior, un sobre grueso, claramente lleno de billetes. Catarina sonrió para sus adentros. Así que habían decidido actuar hoy mismo. No tocó el sobre, en cambio, se vistió tranquilamente y salió a la cocina a desayunar, donde Tomás estaba sentado a la mesa con cara sombría, absorto en su teléfono, mientras doña Teresa se afanaba en los fogones, interpretando el papel de suegra solícita. El día se arrastró dolorosamente lento. Catarina trabajaba desde casa ese día, pero no podía concentrarse, revisando constantemente la aplicación conectada a las cámaras ocultas, esperando el desarrollo de los acontecimientos. Y entonces, hacia la tarde, Tomás regresó del trabajo más temprano de lo habitual y doña Teresa se acercó inmediatamente a él. Susurraron algo en la cocina y luego la suegra dijo en voz alta: «Tomás, cariño, me han desaparecido 2 millones del bolso. Iba a ingresarlos mañana para el piso de Francisca». Francisca era la hija menor de doña Teresa, la favorita de la familia. Catarina salió del despacho donde trabajaba y preguntó: «¿Qué ha pasado?» «A mamá le ha desaparecido dinero». Tomás la miró con una acusación mal disimulada. 2 millones. Ella recuerda perfectamente que estaban en el bolso esta mañana. ¿Está segura?, preguntó Catarina con calma. «¿Quizás los cambió de lugar?» «No he cambiado nada de lugar», estalló doña Teresa. «Además de nosotros tres, no había nadie más en el piso, y sé exactamente que yo no tomé ese dinero». Una pausa quedó suspendida en el aire, y Catarina vio cómo Tomás tragaba saliva, preparándose para pronunciar las palabras ensayadas. «Catarina, ¿quizás los tomaste tú por accidente? ¿Quizás necesitabas dinero urgentemente para algo? Podrías simplemente decirlo». «Yo no he tomado ningún dinero», respondió Catarina con firmeza. «Entonces no te importará si revisamos tus cosas», dijo doña Teresa, dirigiéndose ya hacia el dormitorio. «Doña Teresa, esto es indecente», dijo Catarina. «¿Qué hay de indecente? Ha desaparecido dinero, una enorme cantidad de dinero. Si no lo has tomado, no tienes nada que temer». La suegra entró decididamente en el dormitorio. Tomás la siguió, y Catarina iba detrás, manteniendo una calma externa aunque el corazón le latía en la garganta. Doña Teresa abrió el cajón de la cómoda con un gesto teatral y metió la mano dentro. Un segundo después, sacó el sobre. «Aquí están. Aquí está mi dinero». La voz de la suegra temblaba de indignación, pero en sus ojos bailaban chispas de victoria. «Estaban en tu cómoda. ¿Cómo pudiste, Catarina? ¿Cómo pudiste robarme el dinero destinado a mi hija?» Tomás miró a su esposa con una expresión de shock y decepción que parecía casi sincera. «Catarina, ¿es verdad? ¿Tomaste el dinero de mamá?» «No he tomado nada», repitió Catarina, «y no tengo ni idea de cómo ese sobre apareció en mi cómoda». «No mientas», gritó doña Teresa. «El dinero lo encontraron contigo. Tomás, llama a la policía, que responda por robo con todo el peso de la ley». «Mamá, ¿quizás no deberíamos?», empezó Tomás, pero la suegra lo interrumpió. «No, no permitiré que esta ladrona quede impune. Llama a la policía inmediatamente». Tomás sacó el teléfono y marcó el número. Catarina escuchó cómo informaba a la gente de guardia sobre un robo, pedía que enviaran una patrulla y daba la dirección. Cuando terminó la llamada, un pesado silencio se instaló en la habitación. «Estarán aquí en 20 minutos», dijo Tomás. Doña Teresa miraba triunfante a su nuera, sosteniendo el sobre con el dinero en las manos. Tomás se volvió hacia la ventana, pero Catarina vio cómo le temblaba un músculo en la mejilla. Estaba nervioso. Y entonces Catarina se echó a reír, fuerte, sinceramente, de todo corazón. Se reía tanto que las lágrimas le asomaron a los ojos, mientras Tomás y su madre la miraban con creciente perplejidad. «¿Te has vuelto loca?», siseó doña Teresa. «Te van a arrestar ahora mismo y tú te ríes». Catarina se secó las lágrimas y los miró a ambos. Había algo en su mirada que hizo que Tomás retrocediera un paso involuntariamente. «Es que ustedes todavía no saben», dijo ella, conteniendo a duras penas un nuevo ataque de risa, «que el día anterior yo». Catarina se detuvo a mitad de la frase, disfrutando de la expresión en los rostros de su marido y su suegra. Tomás frunció el ceño, y doña Teresa apretó los labios en una fina línea. «¿Qué estás balbuceando?», preguntó bruscamente la suegra. «La policía ya está en camino y ningunas invenciones tuyas te ayudarán». «¿Invenciones?»,
Catarina se volvió hacia ella, y la sonrisa en su rostro se hizo aún más amplia. Doña Teresa, ¿de verdad piensa que no noté cómo rebuscaba en mi cómoda? ¿O cómo Tomás ayer por la tarde sacó el tema de que necesitaba dinero urgentemente para un proyecto? Tomás palideció. Doña Teresa levantó la barbilla, pero en sus ojos parpadeó una sombra de duda. Dices tonterías, dijo Tomás entre dientes. El dinero lo encontraron entre tus cosas. El hecho permanece. Hechos. Catarina sacó su teléfono del bolsillo. Entonces hablemos de hechos. Ayer. Exactamente a las 15:37. Entré en el despacho. Tomás, tú estabas en el trabajo, y la suegra tomando el té con una amiga. Tomás dio un paso adelante, extendiendo la mano hacia el teléfono. No te lo aconsejo, le cortó fríamente Catarina, escondiendo el teléfono detrás de su espalda. Todo lo que necesito ya está en un lugar seguro, y en este teléfono solo hay copias. ¿Copias de qué? La voz de doña Teresa tembló. Copias de las fotografías del contenido de la caja fuerte, respondió Catarina tranquilamente. Saben, Tomás guarda la contraseña en una libreta en el cajón del escritorio, no muy previsor para alguien que planea tender una trampa a su propia esposa. Un silencio pesado y vibrante se instaló en la habitación. Tomás se quedó petrificado, su cara se puso roja. ¿Tú abriste mi caja fuerte? Técnicamente no. Simplemente usé la contraseña. Catarina se encogió de hombros. ¿Saben qué encontré allí? 2 millones en efectivo, cuidadosamente empaquetados en un sobre. Incluso fotografié los números de serie de cada billete. Muy oportuno, ¿verdad? Doña Teresa se agarró al respaldo de una silla. Su rostro pasó de triunfante a desconcertado. Esos son nuestros ahorros familiares, gritó ella. Tú los robaste. ¿Robarlos? Catarina se rió. No, doña Teresa, los tomé prestados temporalmente. ¿Y saben qué hice con ellos? Hizo una pausa, disfrutando el momento. Tomás estaba pálido, apretando los puños. La suegra se aferraba al respaldo de la silla con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Los llevé al banco y los deposité en una cuenta a mi nombre ayer a las 16:20. Tengo todos los documentos que confirman que fui yo quien trajo ese dinero con esos mismos números de serie. Tú. Tomás dio un paso hacia ella, pero Catarina levantó la mano. Todavía no he terminado. Después de depositar el dinero en el banco, volví a casa y puse en su caja fuerte un sobre vacío, exactamente igual, sellado. Ustedes no verificaron el contenido, ¿verdad, doña Teresa? Simplemente tomaron el sobre y lo pusieron en mi cómoda. La suegra abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Su rostro adquirió un tono grisáceo. Pero eso no es todo, continuó Catarina, sacando del bolsillo una pequeña memoria USB. ¿Ven esto? Aquí están las grabaciones de las cámaras ocultas que instalé por todo el piso hace 3 días, cuando escuché accidentalmente su encantadora conversación sobre cómo planeaban tenderme una trampa. Tomás se dio la vuelta bruscamente. Su mirada recorrió febrilmente la habitación, como intentando descubrir las cámaras. No se molesten, sonrió Catarina. Son muy pequeñas, equipo profesional. En la grabación se ve perfectamente cómo usted, doña Teresa, ayer por la tarde entró en mi habitación, abrió la cómoda y puso allí el sobre, como esta mañana susurraban con Tomás en la cocina, discutiendo cuándo era mejor llamar a la policía, y lo más importante, hizo una pausa dramática, cómo ambos discutían detalladamente el plan para deshacerse de mí, para que Tomás pudiera volver con su preciosa Margarida. ¿Margarida? Doña Teresa se volvió bruscamente hacia su hijo. Dijiste que eso ya había pasado. Cállate, ladró Tomás. Oh, no se callen, por favor. Catarina se recostó en el respaldo del sofá, cruzando los brazos sobre el pecho. Me interesa mucho escuchar cómo van a explicar todo esto a la policía. Acusación falsa de robo, manipulación de pruebas, intento de falsificación. ¿Saben qué pena conlleva eso? En el recibidor sonó el timbre de la puerta, 3 timbrazos cortos. La policía. Tomás se lanzó hacia la puerta, pero Catarina se le adelantó. Yo abriré, al fin y al cabo, me han llamado a mí, ¿verdad? Fue al recibidor, sintiendo cómo a sus espaldas Tomás y doña Teresa intercambiaban miradas desesperadas, y abrió la puerta. En el umbral había 2 agentes de la Policía Nacional.
Un hombre de mediana edad con cara de cansancio y una mujer joven con ojos atentos. Buenas tardes. Hemos recibido una llamada por robo, comenzó el oficial mayor, el inspector García. Sí, pasen, por favor. Catarina abrió la puerta de par en par. Llegan justo a tiempo. Yo estaba a punto de presentar una denuncia por intento de manipulación de pruebas y acusación falsa. Los policías se miraron y entraron en el piso. En el salón, Tomás y doña Teresa estaban parados como estatuas. La suegra tragaba saliva convulsivamente y el marido había palidecido tanto que sus labios estaban casi blancos. ¿Cuál es el problema?, preguntó la mujer policía, sacando una libreta. Mi mujer robó 2 millones de la caja fuerte, soltó Tomás, adelantándose a Catarina. Encontramos el dinero en su cómoda. ¿Es cierto? El oficial se volvió hacia Catarina. Parcialmente, respondió ella con calma. El dinero realmente lo encontraron en mi cómoda, pero yo no lo puse ahí, lo hizo mi suegra. Tengo una grabación de video. ¿Grabación de video?, preguntó la policía. Catarina asintió y le tendió la memoria USB. Aquí hay grabaciones de cámaras ocultas de los últimos 3 días. Verán exactamente cómo el sobre apareció en mi cómoda y también escucharán las conversaciones en las que mi marido y mi suegra planeaban tenderme una trampa para tener una base para el divorcio y dejarme sin ninguna propiedad. El inspector García tomó la memoria, examinándola atentamente. Es una acusación grave. Tengo todas las pruebas. Catarina sacó del bolso una carpeta con documentos. Ayer descubrí que de la caja fuerte de mi marido faltaba un sobre con dinero. Yo había fotografiado el contenido de la caja fuerte el día anterior. Aquí están las fotos con los números de serie de los billetes. Luego deposité ese dinero en el banco. Aquí está el recibo con los mismos números de serie. Todo esto ocurrió ayer, antes de que el sobre fuera supuestamente descubierto en mi poder. Los policías se inclinaron sobre los documentos. La mujer comparaba atentamente los números de los billetes en las fotos y en el recibo bancario. Esperen. Tomás dio un paso adelante. Ella misma dice que tomó el dinero de la caja fuerte. Eso es robo. Tomé el dinero de la caja fuerte en mi propio piso, le corrigió Catarina. Estamos casados, Tomás, es propiedad conyugal. Tenía pleno derecho a disponer de ese dinero, pero la manipulación de pruebas y la acusación falsa son delitos penales. Ella miente, chilló doña Teresa. Nosotros no pusimos ningún sobre. Entonces, ¿cómo apareció en mi cómoda?, preguntó Catarina tranquilamente. En el vídeo se ve perfectamente que antes de su visita a mi habitación ayer por la tarde, el sobre no estaba allí, y después apareció. La joven policía levantó la cabeza de los documentos. Tendremos que ver esta grabación y verificar la información en el banco. Por supuesto, asintió Catarina. Estoy lista para proporcionar todo lo necesario. También tengo grabaciones de audio de las conversaciones donde se discute detalladamente el plan para incriminarme. Tomás se dejó caer en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Doña Teresa estaba de pie, respirando pesadamente. Su aspecto triunfante se había evaporado por completo. Tendrán que acompañarnos a comisaría, dijo el inspector García, mirando a Tomás y a su madre, para prestar declaración. Si las acusaciones se confirman. Se confirmarán, dijo Catarina en voz baja. Tengo todas las pruebas, me preparé para esto durante 3 días. El inspector García estudiaba atentamente los documentos en la pantalla de la tableta que Catarina le había tendido. La cara de Tomás pasaba gradualmente del rojo al gris ceniza. Doña Teresa apretaba convulsivamente un pañuelo en sus manos. Sus labios se movían sin sonido. Bien, dijo García, dejando la tableta. Señora Catarina, ¿entiendo correctamente que usted sabía de antemano sobre la provocación que se preparaba? Exactamente, respondió Catarina con calma, sentándose en una silla. Sus manos ya no temblaban, su voz sonaba firme. Hace 3 días, escuché accidentalmente cómo mi marido y su madre discutían el plan para desacreditarme. Querían acusarme de robo para que en el divorcio me quedara sin nada. Es mentira, chilló doña Teresa. Ella lo preparó todo, robó el dinero de la caja fuerte de mi hijo. García levantó la mano pidiendo silencio. Señora Catarina, continúe. Catarina sacó del bolso la ordenada carpeta con documentos. Después de enterarme de sus planes, instalé cámaras de videovigilancia en todas las habitaciones. Aquí está el contrato con la empresa de seguridad. Puso el primer documento sobre la mesa,
Luego descubrí que Tomás guardaba en la caja fuerte una gran suma de efectivo. Fotografié todos los billetes registrando los números de serie. Tomás hizo ademán de lanzarse hacia adelante, pero el otro agente lo detuvo con un gesto. ¿Usted forzó la caja fuerte?, preguntó García. Sabía el código. Sonrió Catarina. Mi marido no destaca por su originalidad. Continué. Al día siguiente, llevé ese dinero al banco y lo deposité en una cuenta a mi nombre. Catarina puso sobre la mesa el recibo bancario. Como ven, aquí se indica la fecha, hora de la operación y la lista completa de los números de serie de los billetes. Todo está documentado. Hay grabación de video de las cámaras del banco. También hice un inventario y lo certifiqué ante notario. García tomó el recibo, comparó los números con las fotos en la tableta. 2 millones de euros, constató. Una suma considerable. Esta suma es mi parte legítima conyugal, continuó Catarina imperturbable. Tomás y yo llevamos 7 años casados. Todo lo adquirido en el matrimonio es propiedad conjunta. Tenía pleno derecho a disponer de ese dinero. Ella no tenía derecho, gritó Tomás, finalmente sin poder contenerse. Es mi dinero, yo lo gané. Pruébelo, paró Catarina tranquilamente. Presente la declaración de la renta. Explique a Hacienda de dónde sacó 2 millones en efectivo. Tomás palideció aún más. Catarina vio cómo su mandíbula se apretaba convulsivamente. Ella sabía que ese dinero era dinero negro, obtenido de negocios dudosos de su empresa, y no podía declararlo oficialmente. Señor Tomás, dijo García severamente, realmente debería pensar antes de continuar. Cualquier declaración suya será verificada, incluso por las autoridades fiscales. Tomás tragó saliva y desvió la mirada. Bien. García se dirigió de nuevo a Catarina. Entonces usted retiró el dinero de la caja fuerte y lo puso en el banco. ¿Y qué devolvió a su lugar? Un sobre vacío, respondió Catarina. Exactamente igual al que había originalmente. Supuse que lo usarían para la provocación y no me equivoqué. El agente levantó la cabeza del portátil. Inspector, aquí todo se confirma. En la grabación se ve claramente cómo la señora Teresa entra en el dormitorio en ausencia de la nuera, saca un sobre del bolso y lo pone en la cómoda. Luego sale y 5 minutos después regresa con su hijo. Escenifican el descubrimiento. Doña Teresa se llevó la mano al corazón. Tengo la tensión alta, me siento mal. Mamá, no sigas, dijo Tomás con voz apagada, dejándose caer en el sofá y hundiendo la cara en las manos. Catarina los miraba a ambos sin ninguna lástima. ¿Cuántas veces a lo largo de esos años su suegra la había humillado? Echándole en cara su origen pobre, la falta de contactos útiles. ¿Cuántas veces Tomás había estado de acuerdo en silencio con su madre sin salir en defensa de su esposa, y ahora, cuando habían decidido destruir definitivamente su reputación, presentarla como una ladrona? También tengo grabaciones de audio de sus conversaciones, añadió Catarina, sacando una grabadora. Aquí discuten los detalles del plan. ¿Quieren escuchar? Encendió la grabación. Las voces de Tomás y doña Teresa sonaban claras. Le pondremos el dinero en la cómoda y luego organizaremos un registro con testigos. Llamaremos a la policía, diremos que lo robó de la caja fuerte. ¿Y si dice que es una trampa? ¿Quién le va a creer? No tiene ni parientes normales. No tiene quien la defienda. Y nosotros tenemos reputación, contactos. Tomás, entiende, con Margarida tu carrera irá de otra manera. Su padre está en la administración provincial, tiene contactos. Lo entiendo, mamá, es solo que 7 años. ¿Qué? 7 años, ella no es nadie para ti. Tú mismo dijiste que te casaste por estupidez, por juventud, y Margarida te ha esperado, no se ha casado. Eso es amor verdadero. García detuvo la grabación con un gesto. ¿Suficiente? Dijo. Señor Tomás, señora Teresa, ¿entienden en qué situación se encuentran? Doña Teresa sollozó. Tomás guardaba silencio sin levantar la cabeza. Denuncia falsa deliberada, enumeró García. Calumnia, fabricación de pruebas. Son delitos penales, les espera una pena de prisión real. Nosotros podemos retirar la denuncia, murmuró Tomás. Diremos que nos equivocamos, que fue un malentendido. Demasiado tarde, cortó Catarina. Ustedes llamaron a la policía, me acusaron públicamente de robo. Ahora es un asunto oficial. Se levantó y se acercó a la ventana. Tras el cristal, el crepúsculo caía lentamente.
Catarina recordó aquella tarde hace 3 días, cuando accidentalmente escuchó su conversación, cómo su corazón latía locamente, cómo le temblaban las manos cuando instalaba las cámaras, qué miedo le daba ir al banco con 2 millones en el bolso, pero lo había logrado, había pensado cada detalle, previsto cada paso suyo. Señora Catarina, se dirigió a ella García, ¿va a presentar denuncia? Catarina se dio la vuelta, miró a su marido y a su suegra. Estaban sentados, encogidos, patéticos, toda su arrogancia se había evaporado. Por supuesto, dijo firmemente, escribiré una denuncia por calumnia, denuncia falsa e intento de estafa, que el tribunal decida. Catarina, por favor, dijo Tomás con voz ronca. Estamos casados. ¿De verdad quieres meterme en la cárcel? Ella sonrió con amargura. ¿Y tú no querías convertirme en una ladrona? ¿Destruir mi reputación? ¿Dejarme sin trabajo, sin futuro? Su voz se endureció. Soy contable jefe, Tomás. Una acusación de robo significaría el fin de mi carrera. Nunca más podría encontrar trabajo en mi especialidad. ¿Pensaste en eso? Tomás guardó silencio. Pues yo sí lo pensé, concluyó Catarina. Pensé en mí misma, por fin. García se levantó. Bien, señora Catarina, acompáñeme, formalizaremos su denuncia. Se volvió hacia Tomás y su madre. Señor Tomás, señora Teresa, deberán presentarse en comisaría para prestar declaración. El agente López incautará la grabación de las cámaras de videovigilancia como prueba material. Yo misma proporcionaré todas las grabaciones, dijo Catarina. Tengo copias en la nube. Tomó su bolso y la carpeta con documentos. Al pasar junto a Tomás, se detuvo. Por cierto, dijo en voz baja, Margarida se casó hace medio año con ese mismo funcionario provincial que le encontró su papá. Parece que se cansó de esperarte, así que tus planes de un futuro brillante con una novia rica se pueden considerar fracasados. Tomás levantó hacia ella unos ojos llenos de desesperación y odio al mismo tiempo. Catarina sonrió y se dirigió a la salida. En el pasillo se detuvo, apoyándose en la pared fría. Las manos finalmente le temblaron por el alivio, por la tensión nerviosa de los últimos días, por la conciencia de que todo había terminado. No, no había terminado. Por delante quedaban interrogatorios, el juicio, el divorcio, pero lo peor ya había pasado. Cuando la policía finalmente se llevó a Tomás y a su madre, el piso se sumió en el silencio. Catarina fue a la cocina, puso el hervidor y se sentó en una silla. Las manos le temblaban ligeramente, la adrenalina aún bullía en su sangre. Sacó el teléfono y marcó un número. Hola Francisca, ¿soy yo? Sí, todo ha salido bien, puedes venir. Francisca, su mejor amiga desde la escuela, llegó en media hora con una botella de vino y una caja de pasteles. Cuéntamelo todo. Exigió nada más cruzar el umbral. Si hubieras visto sus caras. Las vi, sonrió Catarina. Doña Teresa casi se desmaya cuando entendió que yo lo había grabado todo. Se sentaron en la cocina hasta tarde en la noche. Catarina contaba cómo había planeado la operación, el miedo que sentía al actuar sabiendo que el más mínimo error resultaría en un desastre. Francisca escuchaba con los ojos muy abiertos. Eres simplemente una genio, dijo con admiración. Yo en tu lugar simplemente me habría ido. Habría recogido mis cosas y me habría ido, y ellos habrían quedado impunes, negó con la cabeza Catarina. No, Francisca, ellos querían destruirme, convertirme en una criminal, que ahora respondan ellos mismos ante la ley. Al día siguiente, Catarina pidió el día libre en el trabajo y fue a la policía. Allí dio una declaración detallada y entregó todos los materiales. El inspector García aceptó su denuncia y parecía casi satisfecho. Rara vez se encuentran denunciantes tan preparados, dijo. Normalmente la gente viene con emociones pero sin pruebas, y usted tiene aquí un expediente completo. Soy contable jefe, se encogió de hombros Catarina. Estoy acostumbrada a documentarlo todo. Una semana después, Tomás la llamó. El número apareció en la pantalla y Catarina lo miró durante unos segundos antes de responder. ¿Qué quieres, Tomás? Tenemos que hablar. La voz de su marido sonaba cansada. Habla por teléfono. Yo, quiero que retires la denuncia. Mamá también. Reconocemos que nos equivocamos. Vamos a divorciarnos por las buenas y ya está. Catarina se rió breve y secamente. ¿Por las buenas? Tomás, querían meterme entre rejas, convertirme en una criminal, quitarme todo lo que he ganado, y ahora propone separarnos por las buenas.
Bueno, ¿qué quieres? En su voz aparecieron notas de irritación. ¿Vengarte? Ya te has vengado. El instructor dijo que nos enfrentamos a una pena condicional. Mamá tiene 70 años, tiene el corazón mal. Habría que haberlo pensado antes. Cortó Catarina cuando planeaban su espectáculo. Tomás maldijo y colgó. Catarina guardó el teléfono y sonrió. Casi sentía lástima por él. Casi, pero no del todo. El proceso de divorcio comenzó 2 semanas después. Tomás intentó reclamar la mitad del piso, pero Catarina presentó el contrato prematrimonial que habían firmado hacía 5 años. Entonces, Tomás había insistido en él para proteger sus intereses. El piso era de ella, herencia de su abuela, y ahora ese mismo contrato la protegía a ella. El abogado de Tomás intentó impugnar el documento, pero sin éxito. La jueza era una mujer de mediana edad, con cara de cansancio y ojos atentos. Estudió todos los materiales del caso y escuchó a ambas partes. «Señor Tomás», dijo finalmente, «usted intentó fabricar contra su esposa una acusación de robo. Ahora se sigue un proceso penal contra usted y al mismo tiempo exige la mitad de los bienes. ¿Con qué fundamento? Fui su marido durante 7 años», murmuró Tomás. «Llevaba la casa, ayudaba». «Llevaba la casa», repitió la jueza y miró a Catarina. «Señora Catarina, cuente sobre cómo se llevaba la casa». Catarina sacó otra carpeta. «Aquí hay una tabla de gastos de los últimos 3 años. Comida, facturas, reformas, ropa. Todo lo pagaba yo. Aquí están los recibos. Tomás a veces compraba cerveza y tabaco para él. Aquí hay declaraciones de testigos vecinos sobre que de la limpieza y la cocina me ocupaba yo». «Suficiente», la detuvo la jueza. «Veo el cuadro completo». El divorcio se resolvió a favor de Catarina. El piso, el coche, todos los ahorros quedaron para ella. Tomás solo recibió sus objetos personales y una parte en la casa del pueblo que pertenecía a su madre. El caso penal terminó con penas condicionales para ambos. 1 año para Tomás, 8 meses para doña Teresa. El juez tuvo en cuenta la edad de la suegra y que ambos no tenían antecedentes, pero lo principal estaba hecho. En sus expedientes aparecieron antecedentes penales. 6 meses después del divorcio, Catarina estaba sentada en una cafetería frente a su casa, tomando un capuchino. La vida se iba arreglando poco a poco. Había reformado el piso, tirando todo lo que le recordaba a Tomás, había recibido un ascenso en el trabajo y se había apuntado a cursos de italiano, un viejo sueño. El teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. «Catarina, soy Margarida. ¿Podemos vernos? Necesito contarte algo sobre Tomás». Catarina se quedó pensativa mirando la pantalla. Luego sonrió y escribió la respuesta. «Margarida, todo lo que necesitaba saber sobre Tomás ya lo sé. Le deseo felicidad en su matrimonio y que Tomás se quede en el pasado. Ahí es donde debe estar». Envió el mensaje, terminó el café y salió a la calle. Era una cálida tarde de mayo y por delante le esperaba toda una vida, su propia vida, libre de mentiras y traiciones. El dinero, los 2 millones que Tomás guardaba en la caja fuerte, este pensamiento no dejaba tranquila a Catarina incluso 6 meses después del divorcio. El salario oficial de Tomás rondaba los 80.000 euros al año. ¿De dónde había sacado 2 millones en efectivo? Esta pregunta la atormentaba cada vez más. Ella era contable jefe, estaba acostumbrada a ver a través de los números, y ese dinero no encajaba en ninguna imagen lógica. Catarina abrió el portátil y revisó una vez más todos los materiales que había reunido antes del divorcio, grabaciones de vídeo, audios, fotografías. Y de repente su mirada se detuvo en un detalle que antes no había notado. En una de las fotos de la caja fuerte, en una esquina se veía una carpeta con documentos. Entonces Catarina la había fotografiado de pasada, concentrándose en el dinero, pero ahora amplió la imagen, y en el lomo de la carpeta se podía distinguir la inscripción Proyecto 15B. El corazón le latió más rápido, Proyecto 15B. Tomás trabajaba en la empresa constructora Construcciones Navarro, que se dedicaba a la edificación de complejos residenciales. ¿Y si ese dinero estaba relacionado con su trabajo? Catarina se quedó pensativa. Todavía tenía los contactos de algunos colegas de Tomás, los había conocido en las fiestas de empresa. Uno de ellos, Víctor, siempre le había parecido una persona decente. Después del divorcio incluso le había escrito por redes sociales, expresando su simpatía y diciendo que siempre había considerado a Tomás un tipo no muy honesto. Abrió el chat y empezó a escribir un mensaje,
pero se detuvo. No, eso era demasiado directo. Necesitaba otro enfoque. Al día siguiente, Catarina pidió salir antes del trabajo y fue al archivo central de la administración municipal. Como contable sabía que los proyectos de construcción dejan un rastro de papel. Permisos, presupuestos, actas de recepción, todo eso estaba disponible para consulta. La chica del mostrador de entrega de documentos la miró con ligera sorpresa. ¿Proyecto 15B y Construcciones Navarro? Repitió. Ahora lo compruebo. 10 minutos después, Catarina estaba sentada a una mesa con una gruesa carpeta de documentos. El proyecto 15B resultó ser un complejo residencial en las afueras de la ciudad cuya construcción había finalizado hacía 2 años. Pasaba las páginas de presupuestos, actas, albaranes, y ahí estaba. Acta de recepción de materiales del proveedor Hormigones del Sur, firma del receptor. Tomás, cargo. Capataz jefe. Cantidad de cemento. 300 toneladas. Coste. 400.000 euros. Catarina fotografió el documento y continuó la búsqueda. Unas páginas después encontró otra acta, ya de otro proveedor, materiales y recursos, las mismas 300 toneladas de cemento para el mismo objeto, la misma fecha, la firma del mismo Tomás. Su respiración se aceleró. Doble suministro. Eso solo significaba una cosa. O los materiales llegaban 2 veces, o uno de los documentos era ficticio, y teniendo en cuenta que la construcción se completó a tiempo y sin problemas visibles, la segunda opción parecía evidente. Tomás firmaba actas de recepción ficticias, el dinero se iba a un proveedor inexistente y luego regresaba, pero ya a los bolsillos de los organizadores del esquema, un esquema clásico de sobornos. Catarina hizo copias de todos los documentos y abandonó el archivo. En su cabeza ya se estaba formando un plan. Entendía que los 2 millones en la caja fuerte eran la parte de Tomás de esta estafa. Posiblemente había recibido más, pero una parte ya la había gastado. Por la tarde volvió a escribir a Víctor, esta vez de forma más vaga. Hola, ¿qué tal? Quería preguntarte, tú trabajaste en el proyecto 15B. ¿Recuerdas algo interesante sobre esa obra? La respuesta llegó media hora después. Hola, Catarina, sí, trabajé. ¿Por qué lo preguntas? Ella escribió el mensaje seleccionando cuidadosamente las palabras. Simplemente recordé cómo Tomás estaba nervioso entonces, decía que había algunos problemas con los documentos. Me entró curiosidad. Víctor no respondió inmediatamente. Catarina veía que escribía, luego paraba, luego volvía a escribir. Mira, no quiero meterme donde no me llaman, pero entonces hubo muchas cosas raras, los suministros llegaban, pero no todos los materiales llegaban a la obra. Tomás estaba involucrado en eso, estoy seguro, pero no tengo pruebas, y tampoco quería armar ruido, ya sabes, el trabajo. Catarina sintió como la adrenalina se extendía por sus venas. Víctor había confirmado sus sospechas. Lo entiendo. ¿Y quién más estaba al tanto? El ingeniero jefe seguro que lo sabía. Muñoz es su apellido, pero él estaba en el ajo, eso seguro. Después de terminar el objeto, se compró un coche nuevo. Un Lexus. Con el sueldo no se compra eso. Catarina agradeció a Víctor y cerró el chat. El cuadro se volvía cada vez más claro. Tomás, el ingeniero jefe Muñoz y probablemente alguien de la dirección de la empresa habían organizado el esquema con suministros ficticios. Los 2 millones en la caja fuerte eran parte del dinero robado. Se recostó en el respaldo del sofá, reflexionando. La policía había cerrado el caso de la denuncia falsa. Tomás y doña Teresa habían recibido penas condicionales, pero nadie había acabado más hondo. Nadie se había interesado por el origen del dinero, y sin embargo eso era un delito mucho más grave. Catarina podía simplemente olvidarse de ello, seguir viviendo, disfrutar de su nueva vida, pero algo dentro de ella no la dejaba en paz. No era venganza. No, la venganza ya la había cumplido. Era un sentido de justicia. Ese dinero había sido robado, posiblemente debido a esa estafa en algún lugar. No se había recibido financiación para un hospital o una escuela, o habían engañado a los inversores. A la mañana siguiente, Catarina llamó al Departamento de Delitos Económicos. La pasaron con un agente. Buenos días. Comenzó, tratando de hablar con seguridad. Quiero informar sobre una posible malversación de fondos en la empresa constructora Construcciones Navarro. El agente la escuchó atentamente, haciendo preguntas aclaratorias. Cuando Catarina mencionó los documentos del archivo y el testimonio de Víctor,
sintió que había captado su interés. ¿Puede proporcionar copias de esos documentos?, preguntó él. Sí, claro. ¿Cuándo puedo ir? Venga mañana a las 10:00 de la mañana. Le dictaré la dirección. Catarina anotó la dirección y colgó. Por dentro todo le temblaba de tensión. Había dado el primer paso. Al día siguiente estaba sentada en el despacho del inspector García, extendiendo ante él los documentos impresos. El agente estudiaba atentamente cada página, haciendo anotaciones en un bloc. Entonces, su exmarido guardaba en casa 2 millones en efectivo, aclaró él. Sí, registré los números de serie de los billetes. Aquí está el extracto bancario que confirma que deposité ese dinero en la cuenta. Los números coinciden. García asintió. Es una prueba importante. Si demostramos que ese dinero es parte de los fondos robados, el caso tomará un giro completamente diferente. ¿Y cómo lo demostrarán? Hay que revisar toda la documentación financiera de la empresa de ese período, comprobar las cuentas de los proveedores, el movimiento del dinero. Si el esquema era como usted describe, seguro que quedaron rastros. Los proveedores ficticios suelen registrarse a nombre de testaferros. El dinero se blanquea a través de una cadena de empresas fantasma. Sabemos cómo funciona. Catarina sintió alivio. Había hecho todo lo que podía. Ahora el asunto estaba en manos de profesionales. Gracias por venir, dijo García, acompañándola a la puerta. Definitivamente comprobaremos esta información. Si todo se confirma, su exmarido y sus cómplices responderán con todo el peso de la ley. Catarina salió del edificio de la policía y respiró profundamente el aire fresco. La ciudad vivía su vida habitual. La gente se apresuraba a sus asuntos. Los coches estaban en atascos. En algún lugar sonaba música desde una ventana abierta de una cafetería. Sacó el teléfono y vio un mensaje de Víctor. Catarina, he pensado que si realmente quieres aclarar esa situación en la obra, estoy dispuesto a prestar declaración. Me he cansado de callar. No era justo. Ella sonrió y escribió la respuesta. Gracias, Víctor. Ya he acudido a la policía. Si te contactan, prepárate para contar todo lo que sabes. Estás haciendo lo correcto. Unos segundos después llegó la respuesta. Bien, manténme informado. Catarina guardó el teléfono en el bolso y se dirigió al metro. Por delante tenía un día de trabajo normal. Asuntos normales, pero por dentro sentía una extraña calma. Esa sensación cuando sabes que has hecho lo correcto. Tomás pensaba que lo peor para él ya había pasado. La pena condicional, el divorcio, la pérdida de bienes. Pero aún no sabía que la verdadera cuenta apenas comenzaba. El inspector García, del Departamento de Seguridad Económica, resultó ser un hombre de unos 40 años con una mirada perspicaz y la costumbre de golpear la mesa con el bolígrafo cuando pensaba. Estudió atentamente todos los documentos que Catarina había traído. Luego se recostó en el respaldo de la silla y la miró con indisimulado interés. ¿Entiende que está abriendo la caja de Pandora?, preguntó en voz baja. Si sus sospechas se confirman, esto puede afectar no solo a su exmarido. Lo entiendo, respondió Catarina con firmeza. Pero no puedo cerrar los ojos ante un delito, más aún cuando intentaron usar ese dinero contra mí. García asintió con aprobación. Bien, tomaremos esto en trabajo, pero tenga en cuenta que la investigación puede alargarse meses, y posiblemente tengamos que involucrarla como testigo. Estoy lista. Catarina se levantó, sintiendo un extraño alivio. Había hecho lo que tenía que hacer. Las siguientes 2 semanas pasaron en una tensa espera. Catarina volvió al trabajo, tratando de no pensar en lo que sucedía, pero cada llamada telefónica la hacía sobresaltarse. Los colegas la trataban con curiosidad cautelosa. Los rumores sobre su divorcio y el proceso judicial ya se habían extendido por la empresa, aunque nadie conocía los detalles. Víctor a veces entraba en su despacho con el pretexto de cuestiones de trabajo, pero Catarina veía en sus ojos preocupación. ¿Estás segura de que has hecho lo correcto?, preguntó él una vez, cerrando la puerta. Tomás puede tener contactos, gente influyente. Precisamente por eso he acudido a la policía, respondió Catarina con calma, para que todo sea oficial y según la ley. Víctor negó con la cabeza, pero no dijo nada más. La llamada de García sonó el viernes por la tarde, cuando Catarina ya se disponía a salir del trabajo. Tenemos que vernos, dijo el inspector sin preámbulos. Mañana, si es posible, hay noticias. El corazón de Catarina latió más rápido. ¿Qué noticias?
Mejor en persona, venga a las 10:00 de la mañana a la misma dirección. La noche pareció interminable. Catarina daba vueltas en la cama, repasando en su cabeza las posibles opciones. ¿Qué habrían encontrado? Si sus sospechas se habrían confirmado, o, por el contrario, todo habría resultado ser un error. Por la mañana llegó al departamento 15 minutos antes de la hora designada. García la recibió en el pasillo y la llevó no a su despacho, sino a una pequeña sala de reuniones. Allí ya estaba sentado otro hombre, mayor, con canas en las sienes y galones de comisario. Señora Catarina, este es el comisario López, presentó García. Él supervisa nuestra investigación. López la invitó a sentarse con un gesto. Le agradezco su colaboración, comenzó él en tono oficial. La información que usted proporcionó resultó ser extraordinariamente valiosa. Hemos realizado una comprobación de los documentos sobre el proyecto 15B y 3 obras más donde trabajó su exmarido. El cuadro resultante es impresionante. Abrió una carpeta y puso sobre la mesa varias hojas con tablas y gráficos. En los últimos 3 años, a través de empresas ficticias se han desviado unos 12 millones de euros, continuó López. El esquema funcionaba de forma sencilla. Se inflaban los volúmenes de suministro de materiales de construcción, los documentos se pasaban por contabilidad, el dinero iba a empresas fantasma, y de ahí se blanqueaba y se distribuía entre los participantes del esquema. Catarina sintió cómo se quedaba fría por dentro. 12 millones. Ni siquiera podía imaginar tales magnitudes. Tomás, ¿él organizó esto solo? Logró preguntar. No. García negó con la cabeza. Él era un eslabón importante, pero no el único. En el esquema participaban al menos 4 personas: su exmarido, el ingeniero jefe Muñoz, la gerente de compras Susana Gómez y, hizo una pausa, el director de construcción don Ernesto Navarro. El último nombre cayó como un jarro de agua fría. Navarro era uno de los altos directivos de la empresa, un hombre con una reputación impecable, que trabajaba en la firma desde hacía más de 15 años. No puede ser, susurró Catarina. ¿Don Ernesto? Tenemos pruebas, dijo López duramente. Transferencias bancarias, declaraciones de testigos, grabaciones de conversaciones. Navarro era el organizador de todo el esquema, era él quien seleccionaba a la gente, distribuía los roles, controlaba los flujos de dinero. Catarina bajó la vista a los documentos. Las cifras se le nublaban ante los ojos. Así que Tomás era solo un ejecutor, un peón en el juego de otro, pero eso no disminuía su culpa. ¿Qué pasará ahora?, preguntó ella. Estamos preparando las detenciones, respondió García. Los 4 serán arrestados en las próximas 24 horas. Se ha abierto un caso penal por estafa a gran escala. Esos son de 5 a 10 años de prisión. ¿Y quieren que preste declaración? Sí, además. López la miró atentamente. Esos 2 millones que usted descubrió en la caja fuerte de su marido son parte de los fondos robados, serán incautados como prueba material. Catarina asintió. Ella no contaba con quedarse ese dinero, lo principal era otra cosa. La justicia triunfaba. Cuando necesitemos su declaración, la semana que viene la citaremos oficialmente. Al salir del edificio, Catarina sintió una extraña mezcla de alivio y vacío. Todo había terminado, Tomás recibiría su merecido, y no solo por el intento de tenderle una trampa, sino por un delito real. Doña Teresa perdería a su hijo durante largos años, y ella, Catarina, podría finalmente empezar una nueva vida, pero por alguna razón no había alegría, solo cansancio y amargura al darse cuenta de cuántos años había vivido junto a una persona a la que no conocía en absoluto. El lunes por la mañana la empresa explotó con la noticia de las detenciones. La policía llegó temprano, antes del inicio de la jornada laboral, y se llevó a Navarro directamente de su despacho. A Muñoz y a Gómez los detuvieron en las obras. A Tomás se lo llevaron del piso de su madre, donde vivía después del divorcio. Los empleados se reunían en grupos, discutiendo lo sucedido en voz baja. Nadie podía creer que Navarro, el respetado director, resultara ser un ladrón. Corrían rumores de que la empresa podría no sobrevivir al escándalo, que empezarían despidos masivos. Después del almuerzo, llamaron a la puerta del despacho de Catarina. En el umbral estaba el director general, don Pablo Ruiz, un hombre alto y canoso con cara de cansancio. «Señora Catarina, ¿se puede pasar?». Ella se levantó de la mesa, sorprendida por la visita.
Claro, don Pablo. Ruiz cerró la puerta y se sentó pesadamente en la silla para visitas. Sé que fue usted quien acudió a la policía, dijo él sin rodeos. García me informó esta mañana. Quiero agradecérselo. Si no fuera por usted, este esquema seguiría funcionando y el daño sería aún mayor. Catarina no sabía qué responder. No esperaba agradecimiento. Simplemente hice lo que debía, dijo finalmente. Muchos en su lugar habrían callado. Ruiz negó con la cabeza, especialmente teniendo en cuenta que se trataba de su exmarido. Eso requiere valor. Se calló, mirando por la ventana, luego se volvió hacia ella. La empresa sobrevivirá a este golpe. Realizaremos una auditoría interna completa, reforzaremos el control, restauraremos la reputación, pero necesito gente en la que pueda confiar, gente honesta y con principios. La miró directamente. Quiero ofrecerle el puesto de directora financiera, con el salario y las competencias correspondientes. Catarina se quedó petrificada, sin creer lo que oía. Pero soy contable, jefe, no tengo experiencia. Tiene honestidad y una mente analítica, la interrumpió Ruiz, y la experiencia vendrá. Piense en mi oferta, puede darme una respuesta en una semana. Cuando él se fue, Catarina se quedó sentada inmóvil durante mucho tiempo, digiriendo lo escuchado. Su vida estaba cambiando a una velocidad vertiginosa. Hace un mes era una esposa infeliz a la que su marido y su suegra intentaban tender una trampa y robar, y ahora estaba libre, justificada, y había recibido una oferta de ascenso profesional. La vida realmente sabía dar sorpresas. Catarina estaba sentada en su nuevo despacho en la 8ª planta y miraba la ciudad a través del ventanal panorámico. Habían pasado 3 meses desde la detención de Tomás y sus cómplices. 3 meses que habían puesto su vida patas arriba por completo. El despacho de directora financiera resultó ser espacioso y luminoso, con muebles modernos y una enorme mesa de madera oscura. En la pared colgaba el diploma de actualización profesional que había obtenido hacía un año, pero entonces nadie prestaba atención a su deseo de desarrollarse profesionalmente. Tomás solo se reía, diciendo que lo principal para una mujer era saber cocinar y planchar camisas. El teléfono sobre la mesa vibró. Un mensaje del abogado. Sentencia dictada. Tomás ha recibido 7 años de prisión en régimen general, los demás de 5 a 8 años. A doña Teresa le han sustituido la pena condicional por una real, 2 años por complicidad e intento de obstrucción a la justicia. Catarina exhaló lentamente. Esperaba esto, pero aún así algo se le encogió por dentro, no por lástima hacia su exmarido. Ese sentimiento había desaparecido hacía tiempo. Simplemente se cerraba todo un capítulo de su vida, aunque doloroso. Recordó su último encuentro en la sala del tribunal hacía 2 semanas. Tomás estaba sentado en el banquillo de los acusados, demacrado, con la mirada apagada. Cuando sus ojos se encontraron, él desvió la mirada primero. Doña Teresa, sentada en la sala, intentó gritar algo en su dirección, pero la seguridad sacó rápidamente a la histérica mujer. Señora Catarina, tiene una reunión con el director general en 15 minutos, sonó la voz de la secretaria a través del intercomunicador. Gracias, Marina, lo recuerdo. Catarina abrió la carpeta con los documentos que había preparado los últimos 2 días. Tras el descubrimiento del esquema de malversación, la empresa se encontraba en una situación difícil. 12 millones eran un agujero serio en el presupuesto, más las pérdidas de reputación. Algunos grandes clientes habían empezado a dudar de la fiabilidad de la firma, pero Catarina no sería ella misma si no hubiera preparado un plan de recuperación. Había realizado una auditoría completa de todos los flujos financieros, detectado varias operaciones dudosas, más que logró detener antes de que causaran daño, revisado todos los contratos con proveedores, encontrado condiciones más ventajosas y ahorrado a la empresa otros 3 millones en el trimestre. El director general, don Pablo Ruiz, hombre de la vieja escuela con canas en las sienes y mirada perspicaz, al principio la trataba con cautela. Demasiado sonada había sido la historia con la detención de los empleados, pero las cifras hablaban por sí solas. En los 3 meses de trabajo de Catarina, los indicadores financieros de la empresa habían mejorado un 20%. Recogió los documentos, se arregló el estricto traje azul y se dirigió a la sala de reuniones. Por el camino se encontró con Ana, la jefa del departamento jurídico, que desde el principio la había apoyado. «Catarina, ¿estás lista?», preguntó Ana, caminando a su lado. «Más que eso, tengo una propuesta que puede devolvernos a nuestro mayor cliente».
En la sala de reuniones ya se habían reunido los directivos clave de la empresa. Don Pablo estaba sentado a la cabecera de la mesa, hojeando unos papeles. Cuando Catarina entró, levantó la vista y asintió, señalando el asiento libre a su lado. «Bien, colegas», comenzó el director general, «nos hemos reunido para discutir la estrategia de salida de la crisis. Catarina ha preparado una presentación. Adelante». Catarina encendió el proyector y en la pantalla apareció el primer esquema. «Gracias por su atención. Como saben, tras el sonado caso de malversación hemos perdido la confianza de varios grandes socios. Especialmente dolorosa ha sido la ruptura del contrato con Inversiones Constructivas. Esto supone menos 40 millones de beneficio potencial al año». Por la sala pasó un murmullo de descontento. Todos conocían esas cifras, pero escucharlas en voz alta era desagradable. Sin embargo, continuó Catarina, cambiando la diapositiva, he mantenido negociaciones con el director financiero de Inversiones Constructivas. Resultó que su principal queja no es el hecho mismo de la malversación, sino la falta de transparencia en las operaciones financieras. Temían que trabajar con nosotros pudiera llevar a problemas con Hacienda o las fuerzas del orden. «¿Y qué has propuesto?», preguntó don Pablo, inclinándose hacia adelante. «Transparencia financiera total. He desarrollado un sistema por el cual el cliente obtiene acceso a informes online sobre su proyecto en tiempo real. Cada céntimo, cada operación bajo control, más una auditoría independiente cada trimestre a nuestra costa. Esos son unos gastos enormes», se indignó el director comercial. «El primer año, sí», estuvo de acuerdo Catarina, «aproximadamente 2 millones para la implementación del sistema y la auditoría, pero el regreso de Inversiones Constructivas amortizará esto en los primeros 3 meses y después este sistema se convertirá en nuestra ventaja competitiva. Podremos ofrecerlo a todos los grandes clientes como garantía de fiabilidad». Don Pablo se recostó en el respaldo del sillón, golpeando pensativamente la mesa con los dedos. «Interesante, muy interesante. ¿Y qué han dicho en Inversiones Constructivas? Están de acuerdo en reanudar las negociaciones. Es más, están dispuestos a firmar un contrato por 2 años en lugar de 1 si implementamos el sistema en 1 mes». Se hizo el silencio. Todos digerían la información. Finalmente don Pablo sonrió por primera vez en toda la reunión. «Catarina, no deja de sorprenderme. Apruebo el proyecto. Prepare un plan detallado de implementación para el final de la semana». Después de la reunión, Catarina volvió al despacho sintiendo un agradable cansancio. El día había sido intenso pero productivo. Se sirvió té de un termo y volvió a mirar por la ventana. Es extraño cómo la vida pone todo en su sitio. Había perdido a un marido que resultó ser un traidor, a una suegra manipuladora, pero había encontrado reconocimiento profesional, un trabajo interesante. Por la tarde, ya en casa, Catarina estaba sentada en el sofá de su piso. Su teléfono volvió a vibrar, un mensaje de Ana. «Catarina, olvidé decirte. A nuestra empresa se ha dirigido la revista País y Negocios. Quieren hacer un reportaje sobre cómo descubriste el esquema de malversación y ayudaste a la empresa a salir de la crisis. ¿Aceptarías una entrevista?». Catarina se quedó pensativa. La publicidad no era exactamente lo que buscaba, pero por otro lado, su historia podía ayudar a otras mujeres que se encontraran en una situación similar, mostrar que de cualquier crisis hay salida si no se pierde la cabeza y se actúa con decisión. Escribió la respuesta. «Acepto, discutamos los detalles mañana». Catarina estaba sentada en su nuevo despacho de directora financiera, mirando la vista panorámica desde la ventana. Habían pasado 3 meses desde la detención de Tomás, y la empresa volvía poco a poco a la normalidad. El escándalo había pasado, los clientes habían vuelto, se firmaban nuevos contratos uno tras otro. Ella había logrado justicia, restaurado su nombre y recibido un merecido ascenso, pero por alguna razón por dentro quedaba un vacío. Sobre la mesa había una carta de la revista femenina contemporánea, la tercera ya en 1 mes. La editora pedía insistentemente una entrevista, contar su historia a miles de lectoras. «Su caso puede inspirar a muchas mujeres a no rendirse ante la injusticia», escribía. Catarina pasó la mano por la superficie lisa de la carta. Antes se habría negado sin pensarlo, pero ahora. «Señora Catarina, tiene una visita», sonó la voz de la secretaria a través del intercomunicador. «¿Quién?». «Una mujer. Dice que es personal. Se ha presentado como Margarida». Catarina se quedó helada. «Margarida,
aquella misma compañera de universidad de Tomás por la que él había tramado toda esa pesadilla. El primer impulso fue negarse, pero la curiosidad venció. «Que pase». La puerta se abrió y en el despacho entró una mujer de unos 35 años con un elegante traje gris, el pelo rubio recogido en un moño pulcro, el maquillaje impecable, pero en los ojos se leía cansancio y algo más. Vergüenza. «Buenos días», dijo Margarida en voz baja, deteniéndose en la puerta. «Gracias por aceptar recibirme». Catarina señaló en silencio el sillón de enfrente. Margarida pasó y se sentó, apretando en sus manos un pequeño bolso. «No sé por dónde empezar». Margarida se humedeció los labios nerviosamente, probablemente por pedir disculpas, aunque entiendo que no cambiarán nada. «¿Para qué ha venido?», preguntó directamente Catarina. «Me enteré de todo hace solo un mes». Empezó a hablar rápidamente Margarida, cuando Tomás me llamó desde la prisión preventiva. Él me contó lo que había hecho, lo que planeaba, y que yo era parte de ese plan sin saberlo. Catarina se recostó en el respaldo del sillón, estudiando a su interlocutora. Margarida parecía sincera, pero después de todo lo vivido era difícil creer en la palabra. Continué. «Tomás realmente me buscó, me escribió en las redes sociales. Propuso vernos, hablar de los viejos tiempos. Acepté. Habíamos estudiado juntos. Lo consideraba un amigo. Nos vimos varias veces, simplemente charlábamos en cafeterías. Él se quejaba de la vida, del trabajo. Decía que su mujer no lo entendía». Catarina sonrió con amargura. «Un clásico del género». «Sí», Margarida asintió. «Fui tonta». Me agradaba la atención. Me había divorciado recientemente. Me sentía sola, cuando él insinuó que podríamos estar juntos. Yo cedí, pero él nunca habló de divorcio. Nunca mencionó ningún plan. Pensé que era simplemente. Se tropezó, una aventura que terminaría por sí sola, y luego él desapareció, dejó de responder a las llamadas, me eliminó de amigos. Decidí que simplemente había cambiado de opinión, había vuelto con su mujer. Me ofendí, pero lo acepté, y 2 meses después me llamó un hombre. Se presentó como Javier, amigo de Tomás. Dijo que Tomás estaba en el hospital después de un accidente. Pedía que yo fuera. Catarina se puso en guardia. Y fui al hospital indicado. No había ningún Tomás allí, pero estaba ese Javier. Resultó que era inspector de policía. Me contó toda la historia sobre la conspiración, la trampa, que Tomás me había usado como motivo para el divorcio. Yo estaba en shock. Margarida sacó un pañuelo del bolso. Se secó los ojos. Catarina notó que le temblaban las manos. El inspector preguntó si estaba dispuesta a prestar declaración si fuera necesario. Acepté, pero la declaración no fue necesaria. Usted tenía todas las pruebas. Y luego me casé con Javier. ¿Con el inspector?, preguntó sorprendida Catarina. Margarida sonrió débilmente. Él siguió llamándome después del cierre del caso. Comprobaba cómo estaba. Empezamos a salir. Es una buena persona, honesto, todo lo contrario a Tomás. Nos casamos hace un mes. «Felicidades», dijo secamente Catarina. Pero sigue sin responder. «¿Para qué ha venido?». Margarida se levantó. Se acercó a la ventana. Estuvo de pie en silencio mirando la ciudad. «He venido a dar las gracias», dijo finalmente sin volverse. «Usted me salvó de un error enorme. Si Tomás hubiera realizado su plan, si se hubiera divorciado de usted y realmente se hubiera liado conmigo, yo habría unido mi vida a un criminal, a una persona capaz de traicionar a lo más cercano. Tarde o temprano me habría traicionado también a mí». Se volvió, y Catarina vio lágrimas en su rostro. «Javier me contó cómo actuó usted, cómo calculó todo varios pasos por delante, cómo mantuvo la sangre fría cuando cualquier otra mujer habría entrado en pánico o histeria. Usted es increíblemente fuerte, y quería decírselo personalmente». Catarina se levantó de la mesa, fue a la ventana, se puso al lado de Margarida. «¿Sabe qué es lo más terrible?», dijo en voz baja. «No la traición, no la conspiración, sino el hecho de que no noté cuando él cambió, o si siempre fue así, y yo simplemente no lo veía. Vivimos juntos 8 años. 8 años, pensé que conocía a esa persona. Usted no tiene la culpa». Margarida le tocó la mano. La gente cambia o muestra su verdadera cara cuando aparece la tentación. Permanecieron en silencio, de pie juntas junto a la ventana. «¿Dará la entrevista a la revista?», preguntó inesperadamente Margarida. «¿Cómo lo sabe?». «Javier lo mencionó.
tiene una conocida en la redacción. Ella contó que usted se niega. Catarina tomó la carta de la mesa, la releyó una vez más. No sé, no me apetece exponer mi vida al público. ¿Y si eso ayuda a alguien?, dijo suavemente Margarida. Muchas mujeres viven en relaciones tóxicas, aguantan, temen cambiar algo, su historia mostrará que se puede luchar, que la justicia existe. Catarina se quedó pensativa. Quizás Margarida tenía razón. Quizás su experiencia realmente podría ayudar a alguien. Lo pensaré, dijo finalmente. Margarida asintió, se dirigió a la puerta, pero en el umbral se volvió. Una cosa más, Tomás me pidió que le transmitiera. Se tropezó, que lo lamenta, y que usted fue lo mejor que le pasó en la vida. Demasiado tarde, respondió fríamente Catarina. Eso mismo le dije. Margarida sonrió con tristeza. Suerte, señora Catarina, usted merece ser feliz. Cuando la puerta se cerró, Catarina volvió a la mesa, tomó el teléfono y marcó el número de la redacción. Hola, soy Catarina, sobre la entrevista. Acepto, pero con una condición. Hablaremos no solo de la traición, sino también de cómo una mujer puede protegerse, de educación financiera, de derechos legales, de cómo no convertirse en víctima. La voz de la editora al otro lado del hilo vibró de alegría. Perfecto. Eso es exactamente lo que necesitan nuestras lectoras, cuando le viene bien reunirse. Habiendo acordado la reunión, Catarina colgó y volvió a mirar por la ventana. La ciudad se extendía abajo llena de vida y oportunidades. En algún lugar allí Tomás estaba sentado en una celda pagando por sus delitos. Doña Teresa cumplía condena en la cárcel. Y ella, Catarina, era libre, libre de relaciones tóxicas, de mentiras, de personas que habían usado su bondad, y por delante tenía toda una vida. La entrevista se fijó para el martes en una acogedora cafetería cerca de la oficina. Catarina llegó 15 minutos antes y se pidió un capuchino. Estaba más nerviosa de lo que esperaba. Una cosa era ganar la batalla en el tribunal y otra muy distinta, contar su tragedia personal a una desconocida para su publicación. La periodista resultó ser una mujer de unos 40 años con atentos ojos marrones y una sonrisa afable. Se presentó como Gabriela y enseguida trató de relajar el ambiente. Catarina, entiendo que no es fácil para usted, podemos parar en cualquier momento si se siente incómoda. Mi tarea no es exponerla, sino ayudar a otras mujeres a reconocer el peligro y actuar. Catarina asintió y dio un sorbo al café. Era extraño, pero esas palabras realmente ayudaron. ¿Cómo empezó todo?, preguntó suavemente Gabriela, encendiendo la grabadora. Y Catarina contó sobre aquella tarde en que accidentalmente escuchó la conversación, sobre el frío que le corrió por la espalda cuando entendió que las dos personas más cercanas planeaban destruirla, sobre la noche de insomnio cuando yacía junto a su marido y pensaba cómo había podido equivocarse tanto con una persona. ¿Sabe qué fue lo peor? Catarina descubrió que hablaba con total sinceridad. No la traición en sí misma, sino la conciencia de que vivía en una ilusión. 7 años construí una familia que en realidad no existía. Amaba a una persona que yo misma había inventado. Gabriela asentía, haciendo anotaciones en el blog. Pero usted no se perdió. No entró en pánico. ¿Cómo lo consiguió? Catarina se quedó pensativa. Probablemente funcionaron las habilidades profesionales. Soy contable. Estoy acostumbrada a analizar, calcular riesgos. En un momento dado simplemente cambié al modo de trabajo. Emociones después, ahora plan de acción. Cámaras, fotos de los billetes, cuenta bancaria. ¿Lo pensó todo en una noche? En una noche y el día siguiente, pedí el día libre, dije que me sentía mal, lo cual en general era verdad. Catarina sonrió con amargura. Metódicamente hice una lista de lo que tenía que hacer y paso a paso la cumplí. Gabriela dejó el bolígrafo y miró a Catarina con genuino interés. ¿No tenía miedo de equivocarse? ¿Y si algo hubiera salido mal? Mucho miedo. Catarina se pasó la mano por el pelo, pero entendía que solo tenía una oportunidad. Si no actuaba con anticipación, ellos habrían destruido mi vida. Policía, acusación de robo, antecedentes penales. Habría perdido el trabajo, la reputación, todo, y Tomás habría conseguido el divorcio en condiciones ventajosas y habría vuelto con su Margarida. Margarida. Gabriela hojeó sus notas. Aquella misma compañera de universidad. Ella vino a disculparse. Catarina asintió. Sí,
Fue extraño. Lloraba. Decía que Tomás la había engañado a ella también. Le prometió que yo misma quería el divorcio, que lo nuestro había terminado hacía tiempo. Margarida creía que simplemente reanudarían la vieja relación. ¿Usted la creyó? Catarina se encogió de hombros. No sé, posiblemente él realmente la manipuló, pero eso no le quita responsabilidad. Es una mujer adulta. Podría haber verificado sus palabras, haber hablado conmigo directamente. En lugar de eso prefirió creer una mentira conveniente. Aceptó su disculpa. La escuché. Catarina separó claramente esos conceptos, pero no pienso perdonarla. El perdón no es algo que le deba. Simplemente solté la situación y sigo adelante. Gabriela asintió con aprobación e hizo una nueva anotación. Hablemos de la suegra. Doña Teresa recibió 2 años de cárcel. ¿Qué piensa de eso? La cara de Catarina se endureció. Ella recibió lo que merecía, quizás incluso menos. Esa mujer durante 7 años envenenó mi vida. Constantes reproches, críticas, intentos de controlar cada paso mío. Yo aguantaba por Tomás. ¿Y ella? Catarina apretó la taza. Ella fue la principal iniciadora de toda esa estafa. Fue ella quien ideó el plan con el dinero colocado. Tomás simplemente estuvo de acuerdo. Ese es un punto importante, dijo pensativamente Gabriela. Relaciones tóxicas con la suegra. Muchas mujeres se enfrentan a esto, pero no saben cómo actuar. El principal error es callar y aguantar. Catarina hablaba ahora con más seguridad. Yo pensaba que mantenía la paz en la familia. En realidad simplemente le permitía no respetarme, y Tomás veía eso. Veía que yo me tragaba los insultos y entendió que podía tratarme igual. Es decir, hay que establecer límites desde el principio. Sí. Desde el principio, el respeto a una misma no es egoísmo, es una necesidad. Catarina hizo una pausa. ¿Sabe qué he entendido en estos meses? El verdadero amor no exige sacrificios. Si una persona realmente te valora, no te obligará a elegir entre ella y tu dignidad. Gabriela anotaba sin interrumpir. Luego levantó los ojos. Cuente el momento en que llegó la policía. Usted se rió. ¿Por qué esa reacción? Por primera vez en toda la entrevista, Catarina sonrió de verdad. Fue alivio, ¿entiende? Llevaba 3 días viviendo en tensión, esperando a que dieran el golpe. Y llegó el momento. Doña Teresa estaba con una cara tan triunfante. Tomás fingía una ira justa, y yo sabía que tenía todos los triunfos: grabaciones de video, fotografías, documentos bancarios. Ellos pensaban que me habían acorralado, y en realidad ellos mismos habían caído en la trampa. ¿No tenía miedo de que la policía no le creyera? Tenía miedo, admitió honestamente Catarina, pero tenía pruebas, irrefutables. Las grabaciones de las cámaras mostraban cómo doña Teresa colocaba el sobre, los documentos bancarios confirmaban que el dinero lo había ingresado en la cuenta un día antes, y cuando comprobaron los números de serie de los billetes, resultó que era parte de los fondos robados. Exactamente, ese fue el momento en que todo cambió definitivamente. Tomás palideció. Entendió que ahora no se trataba simplemente de una estafa fallida, sino de un caso penal real. Gabriela se sirvió agua de una jarra en la mesa. 12 millones a través de suministros ficticios. ¿Cómo se le ocurrió comprobar esa versión exactamente? Sabía que Tomás no podía haber ahorrado legalmente 2 millones. Su salario no lo permitía, por lo tanto el dinero venía de otro sitio. Y cuando vi el sobre en su caja fuerte pensé, si esconde tal suma en casa, significa que no puede ponerla en el banco. ¿Por qué? Porque no podría explicar el origen. Catarina hablaba con calma, como en una reunión de trabajo. Empecé a analizar los documentos de la empresa, a los que tenía acceso, y encontré discrepancias en los suministros de materiales de construcción a las obras donde trabajaba Tomás. Usted llevó a cabo toda una investigación. Hice lo que mejor sé hacer. Trabajé con números. Ellos no mienten, a diferencia de las personas. En la voz de Catarina sonó amargura, y Gabriela lo captó. ¿Cómo está ahora emocionalmente? Han pasado varios meses desde el juicio. Catarina se quedó pensativa, buscando las palabras. Sabe. Es como después de una enfermedad grave, te has curado pero todavía estás débil. A veces viene la rabia, a veces la tristeza. No por Tomás, sino por los años que gasté en una ilusión. Miró por la ventana, donde tras el cristal caía una fina lluvia otoñal. Pero principalmente siento alivio y gratitud hacia mí misma por no haberme perdido, por no haberme rendido. Me salvé a mí misma.
y eso vale mucho. ¿Tiene planes para el futuro? Claro. Catarina se enderezó. El trabajo va muy bien, me han ascendido a directora financiera, por fin me dedico a lo que realmente me interesa. Suena a vida, objetó suavemente Gabriela. Vida normal y saludable, exactamente. Estoy aprendiendo de nuevo a ser yo misma, sin mirar la opinión de nadie, sin necesidad de adaptarme y complacer. Gabriela apagó la grabadora y guardó el blog. Gracias por su sinceridad. Catarina, última pregunta. Extraoficialmente, ¿qué aconsejaría a las mujeres que ahora se encuentran en una situación similar? Catarina no lo pensó mucho. Confíen en su intuición. Si algo parece incorrecto, lo más probable es que lo sea. No ignoren las banderas rojas. No justifiquen a una persona que no las respeta. Y lo principal, siempre tengan un plan B. Independencia financiera, documentos, pruebas. Esperen lo mejor, pero estén preparadas para lo peor. Se despidieron a la salida de la cafetería. La lluvia se intensificó y Catarina abrió el paraguas. Caminando hacia el coche, pensaba en cómo había cambiado en esos meses. Hace un año, nunca habría aceptado una entrevista así. Se habría avergonzado, habría escondido la verdad, habría temido el juicio ajeno. Ahora le daba igual lo que pensaran los demás. Ella conocía su verdad, y si su historia ayudaba aunque fuera a una sola mujer a reconocer el peligro a tiempo y protegerse, entonces todo aquello no había sido en vano.